Sientes que fuerzas oscuras están actuando contra ti, impidiendo tu avance, afectando tu paz y sembrando temor en tu vida. La palabra de Dios no guarda silencio ante este tipo de ataques. En Isaías 54, 17 leemos: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Este versículo no es solo una promesa, es una declaración de guerra espiritual. Nos revela que en Cristo tenemos autoridad para deshacer planes de brujería, rechazar toda influencia demoníaca y anular los efectos de la magia negra. Hoy veremos cómo una oración poderosa, fundamentada en la verdad de las Escrituras, puede destruir todo plan maligno levantado contra ti. Te mostraremos cómo identificar las señales de un ataque espiritual y cómo responder con fe, autoridad y discernimiento. ¿Estás listo para entender el poder que Dios te ha dado para vencer toda obra de las tinieblas? Desde hace tiempo, tal vez lo has sentido, esa pesadez en el ambiente, esa sensación de que algo invisible te observa, esa cadena de obstáculos que parecen no tener explicación lógica. Te esfuerzas, oras, trabajas, intentas mantenerte firme, pero sientes como si algo se opusiera constantemente a tu avance. Y no es imaginación, no es paranoia. Es una guerra real, una batalla que no se ve con los ojos humanos, pero que deja huellas claras en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Una batalla donde tu vida, tu familia y tu propósito están en juego. La Biblia no oculta esta realidad, de hecho, la expone con fuerza y claridad. Efesios 6:12 declara: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No estamos enfrentando solo problemas humanos o decisiones equivocadas. Estamos en medio de un conflicto espiritual entre el bien y el mal, entre el reino de Dios y las fuerzas de las tinieblas. A veces creemos que la guerra espiritual es solo para pastores o intercesores, como si fuera un territorio exclusivo de líderes. Pero la verdad es otra. Desde el momento en que entregas tu vida a Cristo, entras en una zona de combate. El enemigo no se queda de brazos cruzados cuando alguien decide vivir para Dios. Ataca. Y muchas veces lo hace de forma silenciosa, estratégica, a través de distracciones, enfermedades, divisiones, brujerías, pensamientos de derrota y puertas que abrimos sin darnos cuenta. Jesús mismo fue claro cuando dijo en Juan 10:10: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Ese es el objetivo del enemigo: robarte la fe, matar tus sueños y destruir tu comunión con Dios. Pero no estás solo, no estás desarmado, no estás expuesto sin protección. Dios te ha llamado a esta guerra no para que la pierdas, sino para que la enfrentes con autoridad, con discernimiento y con victoria. Cuando observamos las Escrituras, vemos que desde el principio hasta el final, la guerra espiritual es una constante. En el Edén, Satanás se presentó en forma de serpiente para engañar a Eva y separar al hombre de Dios. En el desierto, tentó a Jesús tratando de torcer su misión. En Apocalipsis, se revela que esta batalla sigue hasta el último día, donde el enemigo será derrotado para siempre. Esto no es un tema secundario, es una dimensión vital de nuestra vida espiritual que no podemos ignorar. Muchos creyentes hoy viven adormecidos, sin darse cuenta de que están siendo bombardeados por ataques espirituales diarios. No se trata de ver demonios en todas partes, sino de entender que hay una agenda invisible que busca neutralizar tu crecimiento y enfriar tu fe. ¿Cuántas veces has intentado orar con fervor y justo en ese momento te distraes o te vence el sueño? ¿Cuántas veces te acercas a una bendición y de repente todo se desmorona sin explicación lógica?
¿Cuántas veces te has sentido estancado, confundido, sin fuerzas, como si una nube pesada te envolviera? Eso tiene nombre, eso tiene una raíz espiritual. Y la primera clave para vencerlo es reconocerlo. En el libro de Daniel encontramos una de las escenas más impactantes sobre esta realidad. Daniel había estado orando y ayunando por una revelación y pasaron 21 días sin respuesta. Cuando finalmente un ángel se le aparece, le dice algo asombroso. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Daniel 10, 12 a 13. Esta escena revela algo poderoso. Tus oraciones sí son escuchadas, pero muchas veces hay oposición espiritual intentando impedir que la respuesta llegue. Una batalla se desata en lo invisible cada vez que un hijo de Dios ora con fe. Y eso nos debe despertar. El enemigo no necesita destruirte de inmediato. Le basta con distraerte, desmotivarte o hacerte dudar. Es astuto. Usa herramientas modernas de disfraces sutiles, argumentos lógicos y sobre todo puertas abiertas. El entretenimiento que parece inofensivo, pero está cargado de simbolismos ocultos. Relaciones que parecen buenas pero te alejan de Dios. Consejos bien intencionados que contradicen la palabra. Rutinas sin oración que te hacen vivir de forma automática, sin poder espiritual. Cada día, sin darte cuenta, puedes estar cediendo terreno espiritual, entregando autoridad que Dios te dio para gobernar y no para ser gobernado. Pero esta parte del guión no solo está aquí para revelarte la guerra, está para recordarte que tú no estás llamado a vivir con miedo. Estás llamado a resistir, a orar, a discernir y a levantarte con poder. Porque aunque la guerra es real, la victoria también lo es. Santiago 4:7 nos da una estrategia infalible. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La sumisión a Dios y la resistencia en fe no solo te protegen, te posicionan como un soldado activo del reino de los cielos. En Marcos 5 vemos cómo Jesús enfrentó una manifestación demoníaca directa. Un hombre vivía entre tumbas, atado con cadenas, dominado por legiones de demonios. Nadie podía controlarlo. Su vida era una ruina. Pero cuando Jesús llegó, todo cambió. No hubo gritos ni fórmulas mágicas. Solo una autoridad clara que confrontó las tinieblas y las expulsó. El hombre fue liberado y restaurado en su mente, en su espíritu y en su identidad. Este relato no solo muestra el poder de Jesús sobre los demonios, también revela algo más. Cuando Cristo entra, ninguna fuerza del mal puede quedarse. Esa misma autoridad está disponible para ti hoy. Por eso es fundamental abrir los ojos espirituales. Reconocer que los ataques no siempre son físicos o visibles. A veces se disfrazan de estancamiento emocional, de discusiones constantes, de puertas cerradas en el área económica, de insomnio persistente, de pensamientos oscuros que no puedes explicar. Cada uno de estos síntomas puede ser la evidencia de una batalla espiritual que requiere intervención inmediata. Y esa intervención no viene de un brujo ni de un ritual. Viene del cielo, viene por medio de la oración poderosa, de la palabra proclamada y de la sangre de Cristo aplicada con fe. La guerra espiritual no se gana con gritos ni con miedos. Se gana con revelación, con una vida alineada a Dios y con un corazón que no negocia con el pecado. Jesús dijo en Mateo 12:29, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Esto nos enseña que el enemigo no suelta lo que ha tomado a menos que alguien más fuerte lo confronte. Y tú, lleno del Espíritu Santo, eres ese alguien. No por mérito propio, sino por la unción que reposa sobre ti cuando decides vivir en obediencia.
Tal vez vienes de una historia familiar marcada por pactos, por prácticas ocultistas, por generaciones que consultaron espíritus, hicieron hechizos o fueron víctimas de maldiciones. Tal vez tú mismo has tenido experiencias que no entiendes, presencias en la noche, parálisis de sueño, voces que susurran, sombras que cruzan. Tal vez has tenido miedo de compartirlo por temor a que no te crean. Pero hoy, por medio de este mensaje, Dios te está diciendo que no estás loco, estás en guerra. Y es tiempo de tomar las armas espirituales que Él te ha dado. En 2 Corintios 10:4, el apóstol Pablo lo resume de forma poderosa. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Es decir, no peleamos con herramientas humanas, no vencemos con lógicas naturales. Peleamos con oración, con ayuno, con clamor, con la palabra como espada. Cada vez que oras con convicción, cada vez que proclamas una promesa bíblica, cada vez que renuncias a una práctica del mundo, estás empujando las tinieblas hacia atrás, estás tomando territorio. En esta guerra, el silencio espiritual es peligroso, porque lo que no se enfrenta se perpetúa. Si sabes que hay cosas extrañas en tu casa, si percibes atmósferas pesadas, si ves que tus hijos no pueden dormir bien, si tu economía está bloqueada sin causa visible, no lo ignores, no lo normalices, no lo justifiques. Es momento de discernir y levantar murallas espirituales. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y es hora de ejercer ese dominio. Hay una historia que ilustra esta verdad con claridad. En el libro de Hechos 16, Pablo y Silas fueron encarcelados por predicar el evangelio. Estaban encadenados, golpeados, con sus pies sujetos en el cepo. Pero a medianoche, en el momento de mayor oscuridad, comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. Y entonces vino un terremoto. Las puertas de la cárcel se abrieron, las cadenas se soltaron. La oración en medio de la guerra activó el poder de Dios. Las tinieblas no soportan la alabanza genuina. Los demonios tiemblan cuando un hijo de Dios clama con fe. La magia negra no puede operar donde hay un altar de adoración. Todo esto nos lleva a una verdad profunda. La guerra espiritual no es una amenaza, es una oportunidad, es el escenario donde Dios te fortalece, donde tu fe madura, donde tu carácter se moldea y donde experimentas su poder de forma personal. El enemigo quiere que temas la guerra, pero Dios quiere que la enfrentes con valentía, sabiendo que ya has sido vencido. Colosenses 2:15 nos recuerda que Jesús despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa victoria ya fue decretada. Ahora solo debes caminar en ella. Si has sentido que algo te detiene, si has vivido bajo ataques constantes, si has sospechado que lo que enfrentas no es natural, este mensaje es tu confirmación. La guerra es real, pero también lo es tu victoria. Y hoy comienza el tiempo de prepararte, de cerrar puertas, de orar con autoridad y de declarar que tu vida, tu casa y tu propósito pertenecen a Dios y ningún plan del enemigo prosperará contra ti. Hay momentos en los que algo se rompe sin explicación. Decisiones importantes se nublan repentinamente. La paz desaparece sin razón aparente y lo que parecía avanzar se detiene de forma abrupta. A simple vista, todo parece normal. El entorno no muestra señales visibles de peligro. Sin embargo, en el plano espiritual se está gestando una operación meticulosa del enemigo. Enemigos invisibles actúan en lo oculto, sembrando confusión, estableciendo trampas,
lanzando palabras cargadas de maldición y ejecutando planes desde las tinieblas. La brujería, la magia negra, los conjuros y las maldiciones no son temas del pasado ni supersticiones de culturas aisladas. Son herramientas activas del reino de las tinieblas, diseñadas para intervenir en el curso de la vida del creyente y desviar su propósito. Las Escrituras no ignoran esta realidad. Deuteronomio 18, 10 a 12 declara con contundencia: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Esta advertencia divina no solo señala la gravedad de dichas prácticas, sino que revela la presencia constante de estas obras entre el pueblo. Dios no prohibiría lo que no existe. El mandato es claro, porque la amenaza es real. Estas prácticas son portales, son accesos abiertos a influencias demoníacas que buscan infiltrarse en hogares, cuerpos, relaciones y destinos. A menudo, lo que se presenta como inofensivo es en realidad una estructura diseñada para contaminar el espíritu. El enemigo no siempre se disfraza de amenaza visible. Muchas veces se presenta como ayuda espiritual, como consejo bien intencionado, como solución alternativa. La adivinación se disfraza de guía, los amuletos de protección, los rituales de prosperidad de fe práctica. Pero detrás de cada uno de estos elementos hay un principio espiritual: la dependencia de una fuente que no es Dios. Jeremías 2:13 lo describe como un abandono deliberado de la fuente de vida. Porque dos males ha hecho un pueblo: dejaron a Dios fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Buscar protección, dirección o poder fuera del Altísimo es colocarse voluntariamente bajo otra cobertura, una que termina exigiendo pago espiritual. Cuando la Biblia habla de Egipto, lo hace no solo como una nación física, sino como una representación espiritual de opresión, brujería y manipulación. En Éxodo 7:11, durante el enfrentamiento entre Moisés y el faraón, se menciona que los hechiceros egipcios imitaron las señales con encantamientos. Esto no fue un acto de simple ilusión, sino una manifestación real de poder oscuro, permitido solo por un tiempo hasta que el poder de Dios lo superó. Este pasaje demuestra que el enemigo tiene una capacidad limitada de operar milagros falsos y que muchas veces los utiliza para seducir y engañar. La brujería no siempre actúa con violencia. Su arma más eficaz es la sutileza. Entra por costumbres, por tradiciones, por alianzas ignoradas, por objetos consagrados a otros espíritus, por palabras liberadas en momentos vulnerables. En Números 22 se relata el intento de Balac, rey de Moab, de contratar al profeta Balaam para maldecir al pueblo de Israel. La intención era destruirlos espiritualmente mediante una maldición pronunciada por alguien con acceso a lo sobrenatural. Esta historia revela que las maldiciones no son simples expresiones humanas, sino declaraciones cargadas de poder cuando están respaldadas por una fuente espiritual. Sin embargo, también deja claro que Dios coloca límites. Cuando Balaam intenta maldecir, solo puede bendecir. Esto nos enseña que ninguna maldición tiene efecto sobre el pueblo que está cubierto por Dios. Pero también muestra que hay reinos que intentan operar contra el propósito de los hijos de Dios usando medios espirituales oscuros. El Salmo 64, 2 a 6 revela la existencia de conspiraciones secretas que se fraguan en la oscuridad. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, maquinan injusticias.
traman cuidadosamente trampas. Esto no solo aplica a lo físico. Estas palabras muestran cómo hay planes malignos construidos en lo oculto para afectar a los justos. Lo hacen en silencio, disfrazados de coincidencia. Pero lo que para el ojo natural parece accidente, para el discernimiento espiritual es una estrategia calculada del enemigo. La palabra de Dios revela que hay palabras lanzadas como flechas, pensamientos sembrados como semillas, trampas ocultas detrás de puertas abiertas. Hechos 13, 6 a 10 presenta a Elimas, un mago que se oponía a la predicación del Evangelio. Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo confrontó directamente llamándolo hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Esta confrontación no fue diplomática ni suave, fue directa, con autoridad. El enemigo busca, a través de personas como Elimas, torcer caminos rectos, impedir que otros vean la luz, bloquear el avance espiritual. Su táctica es el desvío, el engaño, la oposición disfrazada. Detrás de cada intento de confusión o estancamiento puede haber una operación espiritual activa. Por eso es necesario discernir. No todo retraso es normal. No toda discusión familiar es simple diferencia de opinión. No todo bloqueo financiero es una mala gestión. Hay casos donde el origen es otro. En Gálatas 3:1, Pablo escribe: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad?». La palabra fascinó en griego es baskainó, que implica embrujar, lanzar un mal de ojo, manipular mediante encantamiento. Pablo no usa esa palabra accidentalmente. La emplea porque entiende que lo que impedía a los creyentes obedecer no era solo una cuestión teológica, sino una influencia espiritual que había distorsionado su percepción. Este texto muestra que incluso en el Nuevo Testamento la influencia de la brujería y la manipulación espiritual era reconocida como una amenaza real dentro de la iglesia. No se trataba de magia de espectáculo, sino de un poder real que desviaba a los creyentes de la verdad. En la carta a los Efesios, capítulo 5, se nos exhorta a no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien a reprenderlas. Esta reprensión implica una exposición. Significa traer a la luz lo que opera en lo oculto. Porque mientras algo permanece escondido, puede seguir actuando sin resistencia. Pero cuando es expuesto, pierde su fuerza. La luz revela. El Espíritu Santo da discernimiento. La palabra alumbra los rincones donde las mentiras del enemigo han echado raíces. Por eso es tan necesario cultivar una vida espiritual activa. La oración, la lectura de la Escritura, la comunión con Dios no son rutinas religiosas. Son armas de luz que disipan las sombras donde se esconden los ataques más sutiles. En Apocalipsis 2:20, Jesús reprende a la iglesia de Tiatira por tolerar a una mujer que se hacía llamar profetisa, pero que enseñaba y seducía a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Este caso muestra cómo dentro del mismo cuerpo espiritual pueden infiltrarse agentes de corrupción, influencias que desvían, enseñanzas que contaminan. La brujería no siempre llega desde fuera, a veces se camufla dentro, bajo una apariencia de espiritualidad. Por eso, más que apariencia, Dios busca fruto. Más que un mensaje agradable, busca verdad. Más que impresiones espirituales, busca obediencia a su palabra. Allí está la verdadera cobertura. El engaño del enemigo es hacer pasar lo prohibido como útil, lo oculto como revelación, lo maligno como ayuda. Por eso, segunda a los Corintios 11:14 advierte que Satanás se disfraza como ángel de luz. No se presenta con cuernos, sino con lenguaje espiritual, con frases llenas de verdad parcial, con promesas de resultados rápidos. Pero todo lo que no tiene origen en Dios
inevitablemente conduce a esclavitud, incluso si al principio parece funcionar. Esa es su trampa. Convencer a las personas de que una ayuda alternativa es más eficaz que la dirección divina. Pero lo que comienza como atajo termina como prisión. El libro de Levítico establece que objetos contaminados por lo profano deben ser eliminados. No se trata de superstición, sino de principios espirituales. Lo que ha sido consagrado a otros dioses, lo que ha sido utilizado en ritos, o lo que ha sido cargado de intenciones ocultas, porta una huella espiritual que puede abrir puertas no deseadas. Josué 7 narra cómo el pueblo de Israel fue derrotado por haber guardado en su campamento objetos prohibidos. No por su apariencia, sino por lo que representaban. La victoria regresó solo cuando lo oculto fue identificado y eliminado. Este principio sigue vigente, no por temor, sino por convicción. No se puede clamar por protección mientras se tolera lo que el cielo condena. El reino de las tinieblas no necesita ser visible para operar. Le basta con ser tolerado. Todo lo que se permite en lo oculto opera en lo espiritual. Toda puerta que se abre con ignorancia debe cerrarse con verdad. Toda palabra lanzada con maldad debe ser confrontada con la palabra eterna. Toda influencia que se esconde en lo simbólico debe ser desactivada con discernimiento. No se trata de vivir con paranoia, sino con vigilancia. No con miedo, sino con autoridad. Porque no hay pacto, conjuro, hechizo o maldición que tenga poder contra una vida escondida en Cristo. Quien entiende su autoridad espiritual deja de vivir a la defensiva. La postura cambia. Ya no se ruega desde la desesperación, se declara desde la convicción. Ya no se ora con incertidumbre, se intercede con certeza. Cuando Jesús caminaba entre la multitud, no pedía permiso a los demonios para liberarlos, no consultaba si podían salir. Simplemente hablaba y ellos obedecían. Marcos 1:27 relata que la gente se asombraba de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esa autoridad no era solo para admiración, era un modelo, un legado que sería entregado más adelante a sus discípulos. Lucas 10:19 contiene una de las declaraciones más poderosas jamás pronunciadas por el Hijo de Dios. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa potestad no es simbólica, no es una expresión religiosa para confortar el alma. Es un otorgamiento espiritual legal, un respaldo celestial concedido a quienes caminan bajo el señorío de Cristo. El poder que Jesús ejercía no era exclusivo. Fue replicado, transferido, activado en quienes se atrevieron a creer y a caminar en obediencia. Esa misma autoridad sigue vigente, no disminuye con los años, no se reduce con el tiempo. Está disponible hoy para cada creyente que conoce su posición en el reino. El error de muchos es vivir como si no tuvieran acceso a esa autoridad. Se enfrentan a las obras de brujería desde el temor, como si el enemigo tuviera más poder que el Dios al que sirven. Esa percepción errada se convierte en el mayor obstáculo, porque el enemigo no necesita más fuerza. Le basta con que el Hijo de Dios dude. No puede arrebatar lo que está bajo el pacto, pero puede engañar a quien no conoce su identidad. Por eso la revelación de la autoridad espiritual no es opcional, es vital. Mateo 28, 18 a 19 registra las palabras de Cristo resucitado. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Ese, por tanto, es una conexión directa. Lo que Él recibió, lo transfiere. Lo que le pertenece,
lo comparte con sus embajadores. No se trata de repetir frases, sino de caminar en esa dimensión. Cuando se enfrenta a un ataque de brujería, la respuesta no debe ser evasiva. No se lucha huyendo, se conquista avanzando. El creyente revestido de autoridad no negocia con las tinieblas, no consulta, no dialoga, no retrocede. Habla con claridad, declara la verdad, ordena en el nombre de Jesús. Hechos 16, 18, relata cómo Pablo, molesto por el espíritu de adivinación que seguía a una joven, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. No hubo ritual, no hubo complicación, hubo palabra con autoridad. Una autoridad que no provenía de su carácter, sino de su comunión con Cristo. En el mundo espiritual, la autoridad es reconocida por obediencia, no por conocimiento. Hechos 19, 13 a 16 muestra el caso de los hijos de Seba, que intentaron echar fuera demonios, invocando el nombre de Jesús, a quien predica Pablo. Pero el Espíritu les respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre endemoniado se lanzó sobre ellos y los venció. Este pasaje revela una verdad crucial. El nombre de Jesús no es una fórmula mágica, es una declaración de posición. Solo aquellos que viven bajo su señorío pueden ejercer su poder. El enemigo no obedece a voces que no están alineadas con el cielo. Respeta autoridad, no religión. Reconoce unción, no título. Por eso es esencial entender que la autoridad espiritual no se negocia, se recibe por alineación, se camina en ella cuando la vida está rendida a la voluntad de Dios. No basta con conocer las promesas, es necesario vivir en obediencia a quien las emitió. Santiago 4:7 lo confirma. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La resistencia espiritual no funciona sin la sumisión previa. No se puede reprender al enemigo mientras se vive en terreno comprometido. Cada pacto oculto, cada práctica tolerada, cada desobediencia consciente debilita la posición del creyente y anula su autoridad. Una vida consagrada es una vida que declara sin temor, no por arrogancia, sino por certeza, no por orgullo, sino por pacto. El creyente que conoce su identidad no permite que las obras de brujería se establezcan en su entorno, discierne los ambientes, limpia su casa, cubre a su familia con oración, declara la palabra sobre su territorio, porque sabe que ha sido colocado como embajador del reino en esa tierra. La autoridad espiritual no solo es defensiva, es ofensiva. No solo reacciona, establece dominio. Mateo 16, 19 contiene otra promesa clave: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las llaves no son para admiración, son para acceso, para cerrar puertas que otros han abierto y para abrir lo que el enemigo ha tratado de sellar. El uso correcto de esa autoridad implica también la proclamación verbal. No se cancela una obra de brujería solo con pensamientos positivos. Se hace con declaraciones basadas en la palabra. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. El reino opera por declaraciones. Génesis nos muestra a un Dios que creó hablando. Jesús enseñaba hablando. Los apóstoles predicaban, oraban, reprendían, enseñaban, todo con su voz. Proverbios 18:21 lo afirma sin rodeos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Cuando el enemigo lanza maldición, el creyente responde con bendición. Cuando el infierno libera una palabra de ruina, el cielo libera una palabra de restauración a través de los labios de quien conoce la Escritura.
El Salmo 149, 6 a 9 declara: exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones. Esta imagen de guerra espiritual revela que la alabanza no es pasiva, es un arma y se activa con la voz. La autoridad se libera con palabra. No hay liberación silenciosa, no hay conquista muda. El enemigo necesita oír quién está hablando, no porque le intimide el tono, sino porque reconoce la procedencia. Cuando el nombre de Jesús es pronunciado por una vida sujeta al Padre, toda estructura de brujería empieza a temblar. Cada acto de obediencia fortalece la autoridad. Cada día de consagración eleva la posición espiritual. Cada vez que se renuncia al pecado se recibe más acceso. La autoridad no se trata solo de una oración ocasional, es el resultado de una vida disciplinada en lo secreto. Jesús pasaba horas en oración y minutos en liberación, porque su comunión le había dado acceso total. Esa es la vida a la que cada creyente está llamado. No a sobrevivir los ataques, sino a desmantelarlos. No a pedir liberación constante, sino a liberar a otros. La autoridad espiritual madura no se limita a proteger su propio círculo, sino que se convierte en canal de bendición para quienes le rodean. En el Salmo 91 encontramos un manifiesto de victoria. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esta promesa no es para todo el mundo. Está dirigida a quien habita al abrigo del Altísimo. Habitar no es visitar, es vivir allí, es permanecer, es decidir que no hay lugar más alto, más seguro ni más firme que su presencia. Desde ese lugar la autoridad se activa. Desde ese refugio las órdenes son respaldadas. Desde ese secreto las palabras tienen peso. El creyente que camina con Dios no se intimida ante un altar de hechicería. No se retira ante una amenaza espiritual. No guarda silencio cuando percibe una opresión. Habla, actúa, ora y se mantiene firme. Porque sabe que no depende de su fuerza, sino del poder del Espíritu. Zacarías 4:6 lo resume así: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esa es la fuente de toda autoridad. El Espíritu Santo operando a través de vasos limpios, dispuestos y obedientes. Por lo tanto, no es suficiente conocer que existe una guerra. Es necesario tomar la posición correcta en ella. No basta con saber que Dios puede. Hay que ejercer lo que Él ha depositado. Cada vez que una vida se alinea al cielo, el infierno pierde territorio. Cada vez que un hijo de Dios declara con fe, los conjuros se rompen. Cada vez que alguien proclama el nombre de Jesús con entendimiento, las cadenas caen. Esa es la autoridad que ha sido dada. No para guardarla, sino para usarla. Nada en el mundo espiritual ocurre sin permiso. Las tinieblas no avanzan por fuerza, avanzan por brechas. Y esas brechas no siempre son pecado abierto o rebelión evidente. A veces la brecha es simplemente ausencia de oración. Porque donde no hay clamor, hay silencio. Y donde hay silencio, hay vulnerabilidad. La cobertura espiritual no es automática. Es intencional, se construye con constancia, se alimenta con disciplina, se sostiene con revelación. La oración no es solo comunicación, es territorio. Cada minuto en oración levanta una muralla. Cada declaración basada en la palabra establece un cerco. Cada intercesión sincera marca límites que el enemigo no puede cruzar. El creyente que deja de orar se convierte en blanco fácil. No porque Dios lo abandone, sino porque deja de activar lo que le fue entregado. El enemigo no teme a quien conoce versículos, teme a quien ora. Porque la oración conecta al alma con la fuente, abre canales de revelación, desactiva trampas y desmantela conspiraciones. Por eso el enemigo hace todo lo posible
para apagar el altar. Interrumpe, distrae, adormece, justifica. Quiere transformar lo esencial en opcional. Quiere convertir la oración en rutina vacía o en recuerdo lejano. Pero quien ora vive en alerta, y quien permanece en alerta no será sorprendido. Efesios 6:18. No presenta la oración como sugerencia, sino como mandato. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. La expresión en todo tiempo descarta la idea de que la oración debe limitarse a emergencias. Es en todo momento, en toda estación, en todo ambiente. Porque el enemigo no descansa. Y si no descansa el adversario, menos puede dormir el soldado. Cada día que comienza sin oración es una jornada sin armadura. Y cada noche sin clamor es una oportunidad abierta al acecho nocturno de las tinieblas. No es exageración. Es una realidad espiritual que la Escritura deja expuesta con claridad. La cobertura no es un acto aislado, es una cultura. El hombre o la mujer que cubre su casa en oración no espera el ataque para actuar, se anticipa, se levanta en la madrugada, se postra en la intimidad, camina orando en silencio, declara en voz firme cuando percibe opresión. No lo hace por costumbre, sino por entendimiento. Porque sabe que lo que no se cubre, se expone. Lo que no se sella en oración, queda disponible para ser manipulado. Las puertas de hogar, las habitaciones de los hijos, los lugares de trabajo, los vehículos que usamos, todo debe ser orado. No como superstición, sino como acto legal en el mundo espiritual, porque lo que es consagrado al Señor es marcado. Y lo que es marcado no puede ser tomado. Jesús enseñó esto con su ejemplo. En Marcos 1:35 se dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús, el Hijo de Dios, el que tenía toda autoridad, oraba antes de actuar. Su día comenzaba en intimidad con el Padre. No daba un paso sin dirección. No enfrentaba al enemigo sin haber estado en secreto. La eficacia pública que tenía era el resultado de su consistencia privada. Esa es la clave. Quien ora en lo secreto, gobierna en lo visible. Quien clama a solas, resiste en público. Quien cultiva el altar interno, desactiva los altares externos. No se puede vivir con autoridad si no se vive en conexión. Y la conexión se mantiene con oración, no solo con palabras, sino con entrega. La oración no siempre tiene forma de discurso. A veces es llanto, a veces es silencio, a veces es gemido. Pero siempre es comunión, es permanecer en Dios para que Él permanezca en nosotros. Juan 15:7 lo afirma sin ambigüedades. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La oración eficaz nace de una relación viva. No es la elocuencia lo que mueve el cielo, es la obediencia. No es la repetición lo que produce cobertura, es la rendición. El enemigo conoce el valor de la oración más que muchos creyentes. Por eso invierte tanto en silenciarla. Él sabe que una vida de oración activa provoca confusión en sus planes, interrumpe rituales, rompe encantamientos, cierra portales, quema documentos espirituales, revierte maldiciones, corta ataduras generacionales. La oración es fuego invisible que consume lo que fue lanzado en lo oscuro. Es espada que corta la red tejida en lo secreto. Es escudo que desvía la flecha silenciosa. Por eso, si hay un altar apagado, habrá puertas abiertas. Y si hay puertas abiertas, el enemigo entrará, no por derecho, sino por negligencia. Daniel entendió este principio. En Daniel 6:10 se relata que a pesar del decreto del rey, que prohibía la oración, él abrió las ventanas y oró 3 veces al día, como lo hacía antes. No alteró su disciplina por miedo. No escondió su devoción por amenazas.
mantuvo su cobertura. No por rutina, sino por convicción. Sabía que cortar la oración sería ceder terreno. Sabía que el silencio sería visto como rendición. Así actúa quien entiende que su vida está conectada al cielo por medio de una línea directa que no puede ser cortada por decreto humano ni por ataque espiritual. En muchas ocasiones el enemigo no necesita lanzar algo nuevo, solo espera a que se descuide lo que ya estaba funcionando. Espera que el altar familiar se enfríe, que el corazón se distraiga, que la boca se calle. Porque donde no hay altar hay desprotección. Y donde hay desprotección hay acceso. Job 1:10 revela cómo Satanás reconocía la cobertura divina sobre Job. ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Esa cerca espiritual no era una ilusión, era una realidad palpable. Pero para que exista, debe haber adoración constante, fidelidad, integridad. El cerco no se construye con religiosidad, se establece con una vida rendida. La cobertura no solo protege, también discierne. Porque quien ora, ve. Quien ora, percibe. Quien ora, se adelanta. La oración afina los sentidos espirituales, revela la agenda del enemigo, da estrategia para contrarrestarla. No se puede luchar a ciegas. No se puede guerrear sin mapa. La oración entrega visión. Elías, en 2 Reyes 6:17, oró para que su siervo pudiera ver el mundo espiritual. Y Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. La oración abre ojos y quien ve lo que está detrás de la cortina ya no teme lo que está frente a ella. En el mundo espiritual el silencio prolongado es interpretado como rendición, porque lo que no se clama no se activa. Lo que no se declara no se ejecuta. La oración es orden en el mundo invisible, es decreto de guerra, es llamado a intervención divina, es legalidad celestial sobre territorio terrenal. Por eso, un hogar sin oración es como una ciudad sin murallas, un creyente sin clamor es como un soldado sin armadura. El enemigo lo sabe. Por eso, ataca la vida de oración antes de lanzar cualquier hechizo. Intenta cansar, distraer, secar. Porque si logra silenciar la boca del justo, ya no tiene quien le confronte. Pero cuando una vida se levanta en oración, aunque esté sola, se convierte en un muro. Cuando una madre intercede, aunque el hijo esté lejos, los ángeles son activados. Cuando un esposo clama, aunque haya frialdad, la atmósfera comienza a cambiar. Cuando una iglesia ora, aunque haya oposición, el cielo desciende. Porque la oración no es solo sonido, es espíritu, es fuego, es palabra viva, es pacto renovado. Y donde hay pacto, no hay entrada para el enemigo. Donde hay altar, no hay lugar para la oscuridad. Donde hay voz que clama, hay cielo que responde. La oración no es reacción, es anticipación, no es rutina, es estrategia, no es religión, es guerra. El enemigo no puede operar donde hay vigilancia constante. Porque la cobertura no solo impide el ataque, también expone la intención. Antes de que el dardo sea lanzado, el espíritu lo detecta. Antes de que el conjuro sea pronunciado, la sangre de Cristo ya ha cubierto. Antes de que la trampa sea activada, la presencia del Señor la anula. Esa es la dimensión que habita quien decide vivir orando. Todo aquel que desea protección total debe establecer oración constante. No se puede negociar con el enemigo lo que solo se gana con clamor. No se puede suponer cobertura cuando no hay altar. La oración no se delega, se vive, no se posterga, se prioriza, no se improvisa, se cultiva, porque es en el lugar secreto donde se sellan las victorias que luego se verán en lo público. Allí, donde nadie ve, el cielo escucha. Y cuando el cielo responde, las tinieblas retroceden.
Hay una verdad que el enemigo no puede rebatir, una realidad espiritual que anula toda obra de brujería, rompe pactos malignos, desactiva maldiciones y frustra cualquier conjuro. Esa verdad es la sangre de Cristo. No es símbolo, no es figura, es poder vivo, es cobertura activa, es marca celestial, es juicio contra las tinieblas. La sangre no se limita a limpiar el pecado, establece territorio sagrado. Donde está la sangre, no entra el acusador. Donde está la sangre, no opera el destructor. Donde está la sangre, hay vida, hay libertad, hay victoria. En Éxodo 12, cuando Dios instituyó la Pascua, no bastó con matar el cordero. La sangre debía ser aplicada, debía cubrir los dinteles y los marcos de las puertas. Solo entonces el ángel de la muerte pasaría de largo. Esto no fue un ritual estético, fue un acto de autoridad espiritual. La sangre sobre la casa era una señal, y esa señal establecía límite. Cuando el juicio descendió, no fue la religiosidad, ni la nacionalidad, ni el conocimiento lo que protegió. Fue la sangre. Esa sangre representaba proféticamente a Cristo, el Cordero sin mancha. Desde entonces, la estrategia del cielo quedó clara. Todo lo que es cubierto por la sangre queda fuera del alcance del mal. Apocalipsis 12:11 declara: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. No se vence por fuerza, se vence por posición. No se vence por gritos, se vence por legalidad. Y la sangre es el fundamento legal del creyente ante cualquier acusación espiritual. La brujería opera con sentencias, con pactos, con palabras cargadas de maldad, pero ninguna de ellas tiene derecho donde ya existe una marca. El enemigo no puede ejecutar lo que el cielo ya ha cubierto. La sangre no solo redime, protege, no solo perdona, cancela, no solo limpia, reclama. Lo que ha sido sellado con sangre ya no le pertenece al mundo de las tinieblas. Hebreos 9:14 afirma que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Esa limpieza no es parcial, es total. No es momentánea, es eterna. Donde antes había ataduras, ahora hay libertad. Donde había contaminación, ahora hay santidad. Donde había influencia demoníaca, ahora hay residencia divina. Porque el poder de la sangre no se agota, no disminuye, no caduca. Sigue clamando desde el cielo como lo hizo desde la cruz. Y su clamor es más fuerte que cualquier conjuro pronunciado en lo oculto. Colosenses 2:14-15 revela que Cristo anuló el acta de los decretos que nos era contraria y la quitó de en medio clavándola en la cruz. Despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Esa victoria fue consumada con sangre. Cada gota derramada fue una sentencia contra el infierno. Cada herida fue una cancelación de culpa. Cada azote fue una rotura de cadenas invisible. Por eso, el creyente no pelea por victoria, pelea desde la victoria. Y esa victoria tiene nombre: sangre derramada. El altar de hechicería puede estar cargado de maldad, pero no puede resistir la mención del sacrificio de Cristo. El conjuro más detallado pierde poder ante una oración fundamentada en la sangre. La sombra de la muerte retrocede cuando una vida se cubre con esa sangre. No es emoción, es verdad espiritual. No es símbolo, es arma. La sangre de Jesús no es un recuerdo religioso, es una realidad activa. En el momento en que se declara con fe, el ambiente cambia. Las fuerzas que operaban en lo secreto pierden acceso. Las puertas que estaban abiertas se cierran. Las influencias que se sentían pesadas son anuladas. Porque la sangre no solo protege desde afuera, limpia desde adentro. 1 Juan 1:7 dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La limpieza espiritual no es el fin, es el inicio. Una vez limpio, el alma puede avanzar, puede adorar sin culpa, puede interceder sin estorbo, puede declarar sin temor, porque la sangre restaura la posición perdida.
vuelve a establecer al hombre como hijo, como heredero, como embajador. Y un embajador cubierto por la sangre no teme a conjuros, no retrocede ante amenazas, no duda en medio de la tormenta, porque sabe quién lo respalda. Toda maldición generacional es rota por el poder de la sangre. Todo pacto hecho por ignorancia o por herencia es anulado cuando se declara la superioridad del sacrificio. Toda palabra de destrucción, ruina o muerte es silenciada cuando se establece la cobertura de Cristo. No hay altar que resista la presencia del Midnight hums beneath the window glass. The tracks are singing stories from the past. Moonlight paints the carriage in a glow, revealing every place I used to know. And as the fields go rushing by, I feel the echoes rising in the night. On this moon, midnight hums beneath the window glass. The tracks are singing stories from the past. Moonlight paints the carriage in a glow, revealing every place I used to know. And as the fields go rushing by, I feel the echoes rising in the night. On this moon, midnight hums beneath the window glass. The tracks are singing stories from the past. Moonlight paints the carriage in a glow, revealing every place I used to know. And as the fields go rushing by, I feel the echoes rising in the night. On this moon, midnight hums beneath the window glass. The tracks are singing stories from the past. Cordero. No hay demonio que soporte el sonido de su nombre invocado con fe. No hay noche que no ceda ante la luz que emana de su sacrificio. La oración poderosa contra la brujería no está basada en fórmulas, sino en convicciones. Y la más poderosa de todas es esta: el enemigo no tiene parte ni derecho donde la sangre ha sido aplicada. Es necesario declarar esta verdad todos los días. Sobre la mente, sobre el cuerpo, sobre la familia, sobre el entorno. La sangre protege, pero también reclama. Establece propiedad espiritual. Lo que ha sido sellado con sangre ya no está disponible para ningún otro reino. El infierno puede intentar, pero no puede penetrar. Puede amenazar, pero no puede tocar. Porque la sangre grita justicia, declara victoria, afirma identidad. El enemigo siempre trabaja para destruir lo que Dios ha formado. Intenta apagar lo que fue encendido, romper lo que fue unido, secar lo que fue sembrado. Utiliza la brujería como instrumento de disolución, como herramienta de daño, como
canal para sembrar ruina. Pero su poder es limitado, su alcance es temporal, su victoria es ilusoria, porque lo que Dios establece, ningún poder de las tinieblas puede eliminar por completo. Lo que el enemigo intenta destruir, Dios tiene el poder de restaurar con una palabra, porque la restauración no es una posibilidad lejana, es una promesa viva. Joel 2:25 a 26 lo declara con firmeza divina: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Esta no es solo una palabra de consuelo, es un decreto celestial sobre todo lo que ha sido afectado por la acción directa o indirecta del enemigo. Todo lo que fue arrasado por manos invisibles, todo lo que fue quebrado por fuerzas ocultas, todo lo que fue empobrecido por estrategias de las tinieblas. El Señor no solo detiene la destrucción, Él devuelve, Él restaura, Él levanta. Muchas veces estamos pérdidas, brujería, los síntomas son desproporcionados. El desgaste es acelerado. Lo que antes producía fruto se vuelve estéril. Lo que antes daba gozo se torna en tristeza sin origen. Pero el que conoce al Dios de los cielos sabe que ningún ataque es definitivo cuando hay restauración en el altar. Job es una de las figuras más poderosas de restauración después del ataque. Fue tocado en su salud, en sus bienes, en su familia. Su entorno fue quebrado, su cuerpo fue llagado, su reputación fue herida. Y aunque el texto bíblico revela que Satanás recibió permiso para atacarlo, también deja claro que Dios fue quien puso los límites. La obra del enemigo fue autorizada solo hasta donde el cielo lo permitió. Y cuando el proceso terminó, Dios se levantó con restauración total. Job 42:10 lo declara así: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. El mismo Dios que permitió el proceso decretó la recuperación. El mismo Dios que observó la batalla liberó la recompensa. Y esa restauración no fue parcial, fue doble. Cuando se enfrenta a un ataque espiritual, muchos creen que lo perdido jamás volverá, que lo destruido no se puede reconstruir, que lo arruinado no podrá ser restaurado. Pero Dios no trabaja desde la escasez, Él no opera con medidas humanas. Cuando Él decide restaurar, no lo hace con lo que queda, sino con lo que ya estaba escrito en su diseño original. Porque su plan no cambia, su intención no se anula, su promesa no se cancela. La brujería puede interferir por un tiempo, pero no puede cambiar el destino de quien ha sido sellado por el cielo. En Jeremías 30:17, Dios lanza una promesa directa al quebrantado. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Porque desechada te llamaron diciendo: esta es Sión, de la que nadie se acuerda. No importa cuán profunda sea la herida, no importa cuán extensa haya sido la pérdida. Dios dice: sanaré. Y cuando Él lo dice, el proceso comienza. Lo que el enemigo usó para destruir, Dios lo transforma en testimonio. Lo que el infierno usó para deshonra, Dios lo convierte en promoción. Porque nada queda fuera del alcance del poder restaurador del Altísimo. Isaías 61 revela la misión del ungido: levantar, vendar, liberar, proclamar. Pero también dice: y les será dado en lugar de ceniza, corona, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Es un intercambio, no es solo consuelo, es restauración.
no es solo una palabra bonita, es una transformación completa. Donde hubo ruina, hay edificación. Donde hubo brujería, hay propósito. Donde hubo tinieblas, hay luz. Ese es el poder del reino. No solo derrotar la obra de las tinieblas, sino revertirla. No solo poner fin al ataque, sino usarlo como plataforma para una gloria mayor. El enemigo nunca cuenta con la restauración. Él lanza sus ataques con la intención de final. Cree que si arruina algo, ha ganado. Pero no entiende que Dios no se rinde, que el cielo no abandona, que el Espíritu Santo sigue obrando en medio del polvo, entre los escombros, en medio del lamento. El infierno celebra demasiado pronto, porque mientras ve ruina, Dios ya ve una nueva historia. Mientras las tinieblas proclaman pérdida, el cielo anuncia restitución. Ezequiel 37 presenta una escena imposible. Un valle de huesos secos. No solo estaban muertos, estaban completamente desintegrados, sin forma, sin fuerza, sin vida. Pero vino palabra de Jehová. Y cuando el profeta obedeció, los huesos comenzaron a unirse, los tendones a cubrir, la carne a tomar forma. Y luego vino aliento, y donde antes solo había muerte, se levantó un ejército. Esa es la especialidad de Dios. Donde todos dicen que ya no hay nada, Él dice, ahí levantaré mi gloria. Donde el enemigo ha declarado ruina total, Dios responde con vida abundante. Cuando una vida ha sido afectada por la brujería, la restauración no solo es posible, es parte del propósito. Porque Dios no permite procesos sin intención. Él transforma el ataque en plataforma. Lo que fue enviado para destruirte será usado para edificarte. Lo que fue diseñado para detenerte se convertirá en testimonio. El mismo escenario que el infierno usó para su obra, Dios lo usará como altar de su poder. Porque Él no se conforma con reparar. Él renueva. Él transforma. Él honra donde antes hubo vergüenza. Él restituye donde antes hubo pérdida. Zacarías 9:12 dice, volved a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Esta palabra es para los que han sido golpeados, pero aún creen. Para los que han perdido mucho, pero no han soltado la fe. Para los que han visto cómo las tinieblas avanzaron, pero aún claman. Dios no solo promete volver a empezar, promete restaurar con abundancia. Restaurar el alma, la mente, el cuerpo, las relaciones, el llamado, el gozo. Nada queda fuera del alcance de su restauración, ni siquiera lo que fue tocado por brujería. No importa si la destrucción vino por una maldición ancestral, por un pacto oculto, por un altar levantado en secreto, por una palabra lanzada en la oscuridad. Cuando el Espíritu de Dios entra, todo cambia. Porque el Espíritu del Señor no solo revela lo que fue atacado, Él sana, Él limpia, Él reconstruye y lo hace con gloria, no como antes, no como si nunca hubiera pasado, lo hace mejor, lo hace más fuerte, porque la restauración de Dios no es un retorno, es una promoción, no es simplemente recuperar lo perdido, es entrar a una dimensión superior. Así actúa Él. El enemigo podrá usar la brujería para frenar temporalmente, pero no puede detener lo que Dios ha determinado eternamente. Las cadenas pueden parecer fuertes, pero la palabra del cielo las rompe en un instante. Las consecuencias pueden parecer irreversibles, pero Dios no necesita explicación para restaurar. Él necesita fe, Él necesita clamor, Él necesita altar. Porque donde hay altar, hay fuego. Y donde hay fuego hay gloria. Y donde hay gloria hay restitución. El mayor engaño del enemigo no es la brujería visible, ni los conjuros pronunciados en la oscuridad. Es hacerte creer que no tienes acceso al poder que ya fue liberado sobre tu vida. Porque la guerra espiritual más intensa no ocurre fuera, sino dentro.
Es en la mente donde se libra la batalla final. Es allí donde las mentiras se filtran, donde el temor busca nido, donde la duda intenta sofocar la fe, pero no hay tiniebla tan espesa que la luz de Cristo no pueda atravesar. Y no hay argumento tan sólido que no pueda ser derribado por la verdad revelada en la presencia de Dios. La verdadera victoria no es solo resistir los ataques, ¿no?, sino vivir sin miedo a ellos. No es levantar murallas de temor, sino caminar con la certeza de que el cielo ya ha tomado posición sobre tu vida. Porque cuando entiendes quién va contigo, ya no miras hacia atrás buscando rastros de brujería, sino hacia adelante, reconociendo señales de propósito. Dejas de temer maldiciones y comienzas a perseguir promesa, porque sabes que ningún hechizo puede detener lo que el cielo ha ordenado. Ningún pacto oculto puede anular el pacto eterno que fue sellado con la sangre del Cordero. No estás llamado a vivir huyendo, estás llamado a avanzar. No fuiste creado para esconderte, fuiste creado para confrontar. Porque el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos vive en ti. Y ese Espíritu no se intimida ante la oscuridad. No se retira frente a la presión. No guarda silencio cuando las tinieblas intentan hablar. Ese Espíritu habla, guía, revela y vence. Y está activo, y está dispuesto, y está en ti. La oración no es una opción defensiva, es una estrategia ofensiva. No solo protege, conquista, no solo bloquea, derriba. Y hoy lo que se derrumba no es tu vida, es el altar que el enemigo levantó en tu contra. Hoy lo que se rompe no es tu paz, es la cadena que buscaba detenerte. Hoy lo que cae no es tu esperanza, es la estructura de engaño que intentaba oscurecer tu visión. Porque el cielo no ha guardado silencio. El cielo ha hablado. Y lo que ha decretado no puede ser revocado. Levanta tu voz, no como quien teme, sino como quien cree, no como quien suplica, sino como quien posee. Ya no estás solo, ya no estás en tinieblas, ya no estás bajo maldición, estás en Cristo, estás cubierto, estás sellado y estás llamado a caminar en libertad. Que tu oración no sea una reacción al temor, sino una afirmación de poder, porque la guerra ha sido declarada, pero también ha sido ganada. Y tú, en el nombre de Jesús, eres más que vencedor.